Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué quiero comentar? Pues antes de que veamos la clase como tal. Entonces, lo que quiero comentarles es un pequeño recuento o es una pequeña, digamos, introducción, un recorderis mejor, porque eso pues seguramente ya lo vieron. Pero pues entonces recordarles que cuando nosotros tenemos una expresión de este estilo, ¿cierto? P de X igual, por ejemplo, a su n x a la n más a su n menos uno x a la n menos uno más y así sucesivamente a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x más a sub 0, donde los números a sub i son números reales, es decir, son constantes reales, y x es la variable. Bueno, expresiones de ese tipo, en las que conocemos como polinomios, ¿cierto? Son cositas de esas. ¿Qué pasa con esos polinomios? Uno, pues en realidad busca bastantes cosas o busca varias cosas acerca de los polinomios. Busca, por ejemplo, factorizarlos, busca, por ejemplo, a veces calcular la raíz. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir algo? ¿Qué podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que si nosotros lográsemos encontrar un valor C, si C en los reales, si nosotros encontramos un número C, tal que evaluamos ese polinomio en C y nos da 0, es decir, si evaluamos ese polinomio en C, nos quedaría a su n, C a la n, más a su n menos 1, C a la n menos 1, más a sub 2, C a la 2, más a sub 1, C, más a sub 0. Si evaluamos ese polinomio en el valor C y ese resultado da 0, entonces nosotros lo primero que decimos es que C es una raíz del polinomio, ¿listo? C es raíz del polinomio P de X que tenemos ahí. O sea que nosotros ahí ya tenemos, ya sabemos el concepto de raíz. Si nos dicen, encuentre una raíz del polinomio, entonces nosotros tenemos que ubicar, tenemos que calcular un valor C en los reales, que tal que al evaluar el polinomio, pues nos dé 0. ¿Listo? ¿Eso qué permite o eso qué implica? Eso implica que si nosotros queremos calcular una raíz, pues eso implica que también lo podemos llevar a calcular, a resolver una ecuación, mejor dicho. Es decir, si nosotros planeamos, colocamos la ecuación P de X igual a 0, pues entonces una solución de esa ecuación será entonces una raíz del polinomio. Una solución de esa ecuación, de la ecuación, será una raíz del polinomio. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Una raíz es un valorcito C que al que elevarlo al polinomio me da 0. O también una raíz la podemos ver como la solución de la ecuación polinomial P de X igual a 0. Así pues, por ejemplo, no lo voy a resolver, pero por ejemplo, si yo les digo, o si les sale en el parcial, pues, calculen las raíces de, ¿cuáles son las raíces? De P de X igual a X a la 2 más 3X más 5, por ejemplo. ¿Listo? O voy a quitarle aquí más 5X más 6, por ejemplo, para que quede más fácil. ¿Listo? Si de pronto le sale en el parcial esto, ¿cuáles son las raíces de X al cuadrado más 5X más 6? Y entonces, ¿uno qué hace? Pues lo que uno hace es resolver la ecuación polinomial P de X igual a 0. Es decir, resolver X al cuadrado más 5X más 6 igual a 0. Y entonces, si uno encuentra una solución de esa ecuación, pues entonces tendrá una raíz del polinomio. ¿Listo? Entonces, eso pues a manera de ejemplo. ¿Listo? A manera de ejemplo. Aquí pues es facilito, de hecho todavía me imagino que apenas están como empezando a dar factorización, pero pues aquí la cuestión es factorizar esto, ¿no? Como un x más 2 por un x más 3, yo lo puedo escribir así, igual a 0. O sea, factorizo ese polinomio y me quedaría que x más 2 por x más 3 es igual a 0. Y aquí yo puedo concluir que x más 2 es igual a 0 o que x más 3 es igual a 0.
paso el 2 a restar y me queda que x es igual a 2 o que x es igual a menos 3. Entonces, lo he hecho rápidamente, pero solamente para que entiendan la idea de lo que quiero decirles acá. Entonces, si nos dicen calcule las raíces de un polinomio, nosotros debemos resolver esta ecuación. ¿Listo? Nosotros debemos resolver esta ecuación. Y entonces, bueno, ahí hay que aplicar alguna técnica para resolver esa ecuación. Puede ser una ecuación que se quede facilita o puede ser una ecuación que quede muy difícil. Entonces hay que ubicar una técnica. Otra manera, gráficamente. Si les dicen, encuentre las raíces de este polinomio, pueden ubicarlas gráficamente también. ¿Cómo lo hacen? Entran a un graficador tipo Desmos, por ejemplo. Este graficador es muy utilizado, es gratis, es muy utilizado y colocan aquí el polinomio x al cuadrado más 5x más 6. ¿Listo? Y resulta que gráficamente yo veo pues aquí este dibujito, esta gráfica que me dio ese polinomio. Todos los polinomios generan una gráfica pues digamos que similar en algún sentido a esta que hemos puesto aquí. ¿Listo? Si me dicen calcule la raíz, yo vengo y observo en qué partes ese polinomio cruza al eje horizontal, que es el eje que tiene los numeritos aquí, al eje X. ¿En qué partes ese polinomio corta al eje X? Y yo estoy observando que ese polinomio que pusimos ahí, que tiene esa gráfica roja, pues corta al eje X en 2 puntos, aquí y aquí. Son tan importantes que hasta Desmos me señala esos 2 puntos. Me dice que es el punto menos 3 en X y 0 en Y y menos 2 en X y 0 en Y. Es decir que esa gráfica polinomial corta al eje X en X igual a menos 3 o X igual a menos 2. Y es justamente lo que nos dio acá. Significa que yo también puedo ver esas raíces del polinomio gráficamente. ¿Listo? Yo pongo a dibujar el polinomio en un graficador como Desmos, como este graficador que tenemos aquí, y entonces, palabras más, palabras menos, las raíces del polinomio son generadas o son dadas por los cortes que tiene el polinomio con respecto al eje X, es decir, con respecto a este eje horizontal. Y en este caso particular de ese polinomio que pusimos, pues entonces nos damos cuenta que los cortes son en X igual a menos 3 o en X igual a menos 2. Y bueno, esas son las raíces de ese polinomio. ¿Listo? Tiene 2 raíces, ¿de acuerdo? Ese es como un pequeño truquito, pues por si de pronto mandan a calcular raíces. También lo podemos hacer gráficamente, pues, si el examen lo permite. ¿Listo? Eso pues con respecto a las raíces de los polinomios. También recuerden que los polinomios, podemos nosotros sumar polinomios, podemos nosotros restar polinomios, multiplicar y dividir polinomios. ¿Listo? Nosotros tenemos operaciones con polinomios. La suma, la resta, por supuesto, la multiplicación, P de X por Q de X, y la división, por supuesto. Nosotros tenemos todas estas operaciones con polinomios, ¿de acuerdo? ¿En dónde hay que tener cuidado? La única parte donde hay que tener cuidado es con la división. La división siempre tiene problemas. Recuerden que la división tiene esta parte en el denominador aquí, que sería el polinomio Q. Y recuerden que el denominador, pues, no puede ser 0. ¿Listo? O sea que la división siempre va a tener inconvenientes. El denominador no puede ser 0. Entonces, por tanto, pues, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas, ¿tienen alguna pregunta acerca de este tema o de que crean que es importante tratar aquí para el que estudie para el examen? ¿No? Bueno, entonces, sigamos. Y bueno, así son los puntos del parcial. Miren, por ejemplo, en el primer ejercicio nos dan 2 polinomios y nos dice calcular la suma, la multiplicación, la resta
Entonces, pues eso lo podemos desarrollar sin mucho inconveniente. De hecho, vamos a desarrollar al menos una suma y una multiplicación. Así rápidamente voy a copiar ese ejercicio. Para que lo tengamos en mente, voy a copiarlo aquí. Listo. Copiado acá y copiado acá. ¿Listo? Entonces dice, nosotros tenemos dos polinomios, p sub 1 de x y p sub 2 de x. P sub 1 de x es 2x cuadrado menos 3x más 1 y P sub 2 de x es 5x menos 7x. Entonces dice, halle la suma, calcule la resta, la multiplicación y la división. Vamos a hacer al menos dos de estos. Entonces, la suma, por supuesto, la más sencilla. De hecho, todas son muy fáciles, incluso la única que puede dar un poquito de problemas es la división, pero aquí no la está. Entonces quedaría así. Por ejemplo, algo así. La A es P sub 1 de X más P sub 2 de X. ¿De acuerdo? La A es P sub 1 de X más P sub 2 de X. Entonces recuerden que ¿cómo sumamos polinomios? Pues simplemente sumando términos semejantes. Aquí P sub 1 de X es 2x cuadrado menos 3x más 1 más P sub 2 de X. P sub 2 de X es 5x menos 7. ¿Listo? Ese sería P sub 1 de X más P sub 2 de X. Ahora, ¿qué hago? Aquí, como está tal cual, en este instante, tal cual como está aquí ya, esto que voy a resaltar en amarillo, ahí ya está hecha la suma de esos dos polinomios. Ahí ya estoy sumando P sub 1 de X y P sub 2 de X. ¿Listo? Simplemente para aclarar que aquí como tal, ya técnicamente está realizada esa suma. Pero por supuesto que en matemáticas uno lo que siempre busca o lo que siempre quiere es simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues simplificar todo eso, ¿vale? Ahora voy a quitar los paréntesis. Entonces, para quitar paréntesis, recuerden, si el paréntesis está precedido por un signo menos, entonces cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. Si está precedido por un signo más, no cambia de signo, se mantienen todos los signos intactos. Y aquí está precedido por un signo más, ¿no? No tiene ningún menos por ahí. Entonces, pues bueno, se mantienen los signos intactos, 2x cuadrado menos 3x más 1, pero entonces ahora ya puedo quitar el paréntesis. ¿Listo? Quito el paréntesis y en el otro paréntesis también, más, ahí dice 5x menos 7. Pero entonces ese paréntesis está precedido por el signo más, significa entonces que no pasa nada, no cambia de signo, simplemente se quita el paréntesis y ya. Si estuviese precedido por el signo menos, entonces ahí sí cambiamos de signo todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahora sumamos términos semejantes. ¿Cuáles términos semejantes tenemos? Tenemos, por ejemplo, 5x con menos 3x, estos son semejantes, entonces los puedo sumar. Y también tenemos al 1 y al menos 7, entonces esos también son semejantes. Entonces quedaría así. 2x cuadrado no tiene ningún término semejante, entonces pasa tal cual. Y con x quedaría 5x menos 3x, me da como resultado 2x positivo. Eso es sumando 5x con menos 3x. Y finalmente, 1 menos 7, que son las constantes, 1 menos 7 me da como resultado menos 6. ¿Listo? Y ahí quedaría, esa sería entonces la suma de ese par de polinomios. La multiplicación también es muy facilita, solamente que uno le pone mucho cuidado a las propiedades de la potenciación. Entonces quedaría así. Para la multiplicación, voy a escribirlo aquí, sería entonces P sub 1 de X por P sub 2 de X. Aquí sería igual, esto es 2X, o mejor dicho, X cuadrado, 2X cuadrado, menos 3X más 1, esto es P de X, y lo voy a multiplicar con P sub 2 de X, que es 5X menos 1. 5X menos 7, creo, menos 7. 5X menos 7. ¿Listo? Ahí ya está entonces la multiplicación de esos dos polinomios.
Si no me dicen, si no tengo que simplificarlo, ahí ya quedaría y estaría bien. Es la multiplicación de los dos polinomios. En este caso, vamos a proceder a simplificarlo. ¿Cómo lo simplifico? Aplicándole propiedad distributiva a esto, es decir, multiplicando todos contra todos. Aplico propiedad distributiva a esta parte de acá y entonces multiplico todos contra todos. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Voy a hacerlo aquí en la parte inferior. Sería entonces así. 2x al cuadrado por 5x, entonces me queda 2x al cuadrado por 5x, 2 por 5, 10, y x al cuadrado por x me da x al cubo. Entonces, ahí ya tengo la primera expresión. 2 por 5, 10, y x al cuadrado por x, x al cubo. La siguiente sería 2x, voy a borrar todas estas linecitas, un segundito, yo borro todo esto, y las comenzamos a hacer mejor. Entonces ya hice esta, ¿no? 2x al cuadrado por 5x, que me dio 10x al cubo. La siguiente que voy a hacer es esta. 2x al cuadrado por menos 7 da como resultado 2 por 7, 14, y con el menos 14, y x al cuadrado queda entonces x al cuadrado, porque el otro no tiene ningún x. Entonces ya quedó ese segundo producto. Vamos para el tercero, entonces voy a multiplicar ese menos 3x con todos los de la derecha y me queda entonces así. Sería entonces menos 3x por 5x, 3 por 5, 15, 3 por 5, 15, x por x, x al cuadrado, y menos por más, menos. Ahí quedaría. Entonces, menos 3x por 5x me da como resultado menos 15x. Y la siguiente sería menos 3x por menos 7, menos por menos, más. Y 7x, o 7 por 7, perdón, 3x por 7, o mejor dicho, 3 por 7, 21, ¿cierto? 3 por 7, 21, y me quedaría entonces algo así. Vamos a ver. Y 21x, ¿no? 21x. Menos 3 por 7, menos 3x por 7 da menos 21x. Menos 3x por menos 7 da 21x positivo. Está bien. Hasta ahí está bien. ¿Listo? Finalmente, entonces, multiplico las cantidades que me faltan, ¿no? Que sería el 1 tanto aquí como acá. Entonces me quedaría 1 por 5x, 5x, y 1 por menos 7, menos 7. Y ahora sí, entonces, una vez hecho esa multiplicación y quitado los paréntesis, yo simplifico un ratico. El 10x, nadie tiene potencia, 10x a la 3, nadie tiene potencia 3, entonces lo dejo intacto. ¿Listo? El otro que puedo, eh, de alguna manera utilizar es el 14x o menos 14x. No tiene ningún término semejante, no tiene ningún término que tenga la variable x al cuadrado, entonces pasa intacto. Ah, perdón, aquí sí hay uno, ¿no? Me estoy equivocando. Aquí sí hay uno. Aquí sí hay uno. Este es semejante con este. Entonces voy a ver, aquí voy a señalarlos. ¿Listo? Lo que digo es que menos 14x al cuadrado es un término semejante a menos 15x al cuadrado. ¿Por qué es semejante? Pues porque tienen la misma variable x con la misma potencia x al cuadrado, ¿cierto? Entonces son semejantes. Me quedaría entonces menos 14x al cuadrado menos 15x al cuadrado da menos 29x al cuadrado. ¿Listo? Me quedaría entonces ahí. El siguiente término, que tiene términos semejantes, sería 21x y 5x. 21x más 5x me da como resultado 26x. ¿Listo? Y finalmente el 7 pasa, menos 7 como tal. Entonces pasa intacto. Y ahí entonces ya simplifiqué la expresión. Ya tengo una expresión más corta para simbolizar
esa suma, ese producto de polinomios que tenemos ahí. Entonces, no se olviden. Producto de polinomios simplemente hacemos básicamente una aplicación con, digamos que, varias aplicaciones de la propiedad distributiva. Todo eso de multiplicar todos contra todos en los polinomios originales, multiplicar este polinomio contra el polinomio de acá, simplemente se refiere a, a multiplicación común y corriente, ¿no? Eso es una aplicación, digamos, consecutiva de la ley de distributividad. Por eso se multiplican todos contra todos. Pero bueno, entonces es una aplicación consecutiva de la ley distributiva de los números reales. Y finalmente, pues ya después de simplificado me quedó esto, 10x al cubo menos 29x al cuadrado más 26x menos 7. Eso fue ya de haber simplificado todo. Ya que eso de ahí, pues, es lo que debería dar. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes, algún comentario. ¿Está todo claro entonces? Bueno. No, profe, todo claro. Listo, muy bien. De acá no era, este de acá, un segundito. Era este de acá donde estaba, se ha cerrado, creo. Ah, no, aquí está. Aquí era que estábamos bien. Listo, entonces, hasta ahí. ¿Listo? Entonces sí, la suma, la resta y el producto de polinomios es, digamos que, de alguna manera sencillo. Luego nosotros tenemos pues una tablita de productos notables, ¿no? Como se indica, cuando nosotros vamos a hablar de productos notables, pues el mismo nombre pues lo dice, son productos importantes, productos que debemos aprendernos. Aquí hay una tablita de algunos, ¿vale? Aquí hay una tablita de algunos. Y bueno, hay que aprendérselos. Ahorita volvemos con ellos. Ahorita volvemos con ellos. ¿Listo? Incluso por aquí hay que factorizar con esos productos notables. Entonces, también pues nos sirve por ahí, ¿vale? Hay que factorizar con los productos notables de allá, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, dejémoslo un ratico por ahí. Aquí son más operaciones. Ah, miren, simplifiquemos acá, por ejemplo. Vamos a resolver algunos de estos ejercicios de simplificación. Entonces dice así, realice todo el proceso de simplificación para mostrar que las dos expresiones son equivalentes. Entonces, en la expresión A tenemos que mostrar que todo este paréntesis, todo esto que está dentro del paréntesis, es equivalente a 2A, es equivalente a 2A, que es lo que está por acá. Y así sucesivamente. Tenemos que probar que lo de la izquierda es equivalente con lo de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues simplemente hay que operar. Vamos a resolver el primero para tener una idea de más o menos cómo funciona esto. Recuerden entonces, vamos a simplificar hasta que podamos establecer que tanto lo de la izquierda como la de la derecha son iguales. Es decir, que tenemos que simplificar la parte izquierda, que es más grande, ¿cierto? Tenemos que simplificarla hasta llegar a que la parte izquierda es igual a 2 por A. Entonces vamos a simplificar esto, ¿listo? Aquí pues tenemos que acordarnos de algunas propiedades en cuanto a las potencias. Entonces de repasarlas, pues las repasamos sin ningún problema. Entonces quedaría así. 8 a la 6 elevado a la menos 1/3 por 1 sobre a la menos 2 elevado a la menos 1 sobre menos 1. ¿Listo? Vamos a empezar a simplificar esto. Aquí es un medio, ¿no? A la menos 2 a la 1 medio. Es que menos 1 no. Esto es a la... Aquí. Esto es a la menos 2 a la 1 medio. ¿Listo? Vamos a empezar a simplificar esto. Y por eso hay que tener en cuenta o hay que tener claras las propiedades de la potenciación. Entonces, rápidamente, ¿cuáles eran? Propiedades de la potenciación. A a la 0, por ejemplo, es igual a 1. Es una propiedad de la potenciación. Otra propiedad, a a la m por a a la n es igual a la m
más n. Es decir, si tenemos la misma base A multiplicándose dos números que tienen la misma base A, pero con diferentes potencias, entonces las potencias se suman. ¿Listo? A a la m por A a la n, eso nos da A a la m más n. Asimismo, si se están dividiendo, entonces las potencias deben restarse. A a la m sobre A a la n es igual a la m menos n. Si tenemos potencias anidadas, entonces esas potencias se multiplican. Por ejemplo, a la m elevado a la n, eso es a la m por n. Si tenemos potencias anidadas, las potencias se multiplican. Y finalmente, las potencias se distribuyen con respecto a la multiplicación y a la división. Si nosotros tenemos a por b a la n, esto es lo mismo que a la n por b a la n. Es decir, la potencia se distribuyó a A y se distribuyó a B. Entonces nos queda que A por B a la N es A a la N por B a la N. Y eso también es válido con respecto a la división. Entonces, si nosotros tenemos A sobre B a la N, eso es A a la N sobre B a la N. Así pues, todas estas propiedades son las que tenemos que utilizar acá. Vamos a comenzar a simplificar esta expresión y vamos a utilizar estas propiedades de ahí. Lo primero que hay que notar es que aquí nosotros tenemos potencias anidadas. Tenemos que 8 a la 6 está elevado a la menos un tercio. Entonces tenemos las potencias anidadas. ¿Qué sucede? Pues que entonces nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, la propiedad distributiva de las potencias y me quedaría entonces así. Voy a utilizar la propiedad distributiva de las potencias y me quedaría 8 a la menos un tercio por a la 6 por menos un tercio. ¿Listo? Utilicé la propiedad, de hecho, a ver, aquí a menos un tercio y a las 6. Listo, ahí está. Eso sería el primer término entonces. Utilicé la propiedad de las potencias anidadas, ¿cierto? Y en este caso también utilicé la distributividad, de hecho, de la potenciación con respecto al producto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Distribuí esa potencia menos un tercio, la distribuí en el 8 y la distribuí en el a la 6. Entonces me quedó así. 8 a la menos un tercio por a la menos un tercio por 6. Por aquí entonces vamos a hacer lo de las potencias anidadas. Entonces quedaría así. 1 sobre a la menos 2 a la 1 medio. Por potencias anidadas, entonces las potencias se multiplican. A la menos 2 por 1 medio. ¿Listo? Se multiplican las potencias. Y aquí entonces yo ya comienzo a operar. Voy a operar de la siguiente manera. Voy a operar de la siguiente manera. 8 a la menos un tercio me queda así. 8 a la menos un tercio es el primer término de acá. Pasa intacto. El segundo, voy a hacer la multiplicación porque yo tengo a elevado a la menos un tercio a la 6. Eso es a elevado a la menos 2, de hecho. Porque yo puedo, de aquí, por ejemplo, sacarle tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Y me quedaría a elevado a la menos 2. ¿Listo? Por 1 sobre a la menos 2 por 1 medio. Cancelo 2 con 2 y nos quedaría a elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente multiplique. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. 8 a la menos un tercio, yo ya sé cuánto es. De hecho, yo ya sé que eso da 2. ¿Por qué? Porque 8 a la menos un tercio, de pronto ustedes recuerden, esto no es ni más ni menos que bajar el 8 y colocarle potencia positiva. Entonces, bajo el 8 y le quedo potencia positiva. ¿Listo? Lo mismo
el a a la menos 2. A a la menos 2 también lo puedo bajar y queda con potencia positiva. Entonces, 8 a la menos 1/3 lo bajo y queda con 8 a la 1/3. Y el a a la menos 2 lo bajo y me queda como a a la 2. Y todo esto lo multiplico por a la menos 1. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, entonces, sigamos. ¿Ahora qué voy a hacer? Profe, Dime, Cristian. una pregunta. Ahí en la de los exponentes, que no entendí. ¿La luz qué? Exponentes, cuando los canceló y le puso dos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuál? ¿Aquí? Más arriba. Sí, señor, ahí. ¿Qué pasa? No Están quedó los claro. amarillos, 8 menos. Ajá. Ah, Sí, aquí. No ¿qué quedó claro. canceló ahí? 6 3. No, señor. Ok. Ah, ok, listo, No, no me perfecto. equivoco. Bueno, entonces, lo que pasa es que ahí teníamos, en esta A teníamos la expresión, ¿cierto? A la menos 1/3 por 6. ¿Listo? Esa es la expresión que teníamos. ¿Por qué salió esa expresión? Pues por la propiedad de las potencias de la potencias anidadas, ¿no? Que salía de aquí. Aquí veamos a ver si cometí algún error, tal vez. Miremos, si hay algún error, pues lo cambiamos. ¿Listo? Entonces, de acá. Ese salió de acá. Entonces, veamos. El que teníamos entonces 8 por a a la 6, ¿cierto? Era esto. 8 por a a la 6 elevado a la menos 1/3. Entonces, lo primero que yo hice fue distribuir potencias. Ok. Pasé el menos 1/3 tanto al 8 y el menos 1/3 tanto a la A. Listo. Ahí fue la propiedad de la distribución de la potencia con respecto a la multiplicación. ¿Qué me dio eso? Me dio 8 elevado a la menos 1/3, justamente está aquí, y me da a elevado a la 6 elevado a la menos 1/3. Me quedaría entonces así, a elevado a la 6 elevado a la menos 1/3. Me quedaría entonces así. Pero nosotros ya sabemos que por la propiedad de que las potencias anidadas se multiplican, en este caso es una potencia anidada, entonces me queda que a elevado a la menos 1/3 por 6. ¿Listo? Entonces quedaría así. ¿Qué hice yo ahí? Simplemente simplificar. 6 dividido entre 3, yo ya sé que me va a dar 2, ¿cierto? 6 dividido entre 3 me va a dar 2. Lo que yo dije fue que iba a simplificar. Yo saqué entonces tercera de 3, 1 y sexta y tercera de 6, 2. Dije tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Entonces me quedó entonces menos 1 por acá, un 2 por acá y un 1 por acá. Menos 1 por 2 me da menos 2, ¿vale? ¿Qué fue lo que puse? Menos 1 por menos 2, perdón, menos 1 por 2 me da menos 2. Dividido 1, pues me sigue dando menos 2. Por eso es que aquí me dio a elevado a la menos 2, que fue este de aquí. Entonces, por eso me dio a elevado a la menos 2. Fue entonces una consecuencia de la distributividad con respecto a la multiplicación y, por supuesto, a la propiedad de las potencias anidadas. ¿De acuerdo? Y entonces ahora tengo que resolver eso de ahí. Todos dos tienen signo negativo. ¿Listo? Todos dos tienen signo negativo. Entonces, realmente hay muchas maneras de resolver esta última parte. Muchísimas maneras y todas son correctas y todas tienen que llevarnos a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Todas son correctas. Una manera, por ejemplo, de resolverla fue como la hice yo aquí o como la estaba empezando a hacer, que simplemente, como este tiene una potencia negativa, a la menos 2 es potencia negativa, y 8 elevado a la menos 1/3 también es potencia negativa, entonces, una de las propiedades, que de hecho no la copiamos, creo, pero una de las propiedades dice que yo tengo una potencia negativa, pues entonces yo la bajo y la convierto en positiva, ¿no? Entonces creo que no la copié, a ver, no.
Entonces, la propiedad dice así, básicamente, que si nosotros tenemos una potencia que es negativa, entonces la bajamos y la convertimos en positiva. Entonces quedaría algo así. Ahí está. Entonces quedaría así. A a la menos n es lo mismo que 1 sobre a la n. A la menos n es lo mismo que 1 sobre a la n. Entonces, por eso los bajé, tanto el 8 a la menos 1/3 como el a la menos 2, lo bajé y le puse potencia positiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer finalmente? Pues bueno, el 8 a la 1/3 que está en el denominador, yo sí sé cuánto es, ¿vale? 8 a la 1/3 que está en el denominador, no es ni más ni menos que raíz cúbica de a, ¿cierto? De 8, perdón. 8 a la menos 1, 8 a la 1/3 no es nada más ni nada menos que raíz cúbica de 8. ¿Listo? Y raíz cúbica de 8 yo ya sé cuánto es. Esto es 2. ¿Por qué raíz cúbica de 8 es 2? Porque 2 a la 3 me da 8. Entonces, yo ya tengo esta parte de la raíz cúbica de 8. Eso me da entonces 2. ¿Listo? Este que acabo de poner ahí, ese 2 que puse, corresponde el 8 a la menos, a la 1/3 que está en el denominador. ¿Listo? Ahora, a elevado a la 2 por a elevado a la menos 1. Eso de ahí lo puedo desarrollar también. A elevado a la 2 por a elevado a la menos 1. ¿Cuánto me da eso? Pues a elevado a la 2 menos 1. Así quedaría. Recuerden ustedes que cuando los números se están multiplicando, las potencias deben sumarse. Aquí yo voy a sumar las dos potencias. La potencia de la primera A es a la 2 y la sumo con la potencia de la segunda A que es menos 1. Y bueno, eso me da el resultado final. El resultado final me quedaría 1 sobre 2A elevado a la 1. Entonces, 1 sobre 2A. ¿Listo? 1 sobre 2A. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría así. Y aquí entonces, bueno, y nos falta una cosa todavía, ¿no? Aquí estamos pensando que terminamos, pero no terminamos todavía, no, no. Aquí estamos olvidándonos de una cosa todavía, por eso es que no hemos terminado. Miren que aquí tenemos que todo esto está elevado a la menos 1. ¿Listo? Todo eso está elevado a la menos 1. Y entonces hay que considerarlo en nuestras operaciones. Todo esto está elevado a la menos 1. Aquí también. Acá también. No he hecho nada raro. Aquí también está elevado a la menos 1. ¿Listo? Y finalmente, pues en la respuesta que nos dio también está elevado a la menos 1. ¿Listo? Aquí también está elevado a la menos 1. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues bueno, como 1 sobre 2a está elevado a la menos 1, entonces un truquito, por ejemplo, es cambiar de orden. Es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos a sobre b elevado a la menos 1, por ejemplo, entonces un truquito facilito es cambiarlos de sitio. A sobre b elevado a la menos 1 es lo mismo que b sobre a. ¿Listo? Los cambiamos, el que está en el denominador lo mandamos al numerador y el que está en el numerador lo mandamos al denominador y eso es. ¿Listo? Eso es. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo acá. Como está 1 sobre 2a elevado a la menos 1, lo cambiamos y me quedaría entonces 2a en el numerador, un 1 en el denominador y ya. Eso sería entonces 1 sobre 2a elevado a la menos 1. Me quedaría 2a sobre menos 1. Pero cuando está así sobre menos 1, pues yo los puedo omitir, ¿cierto? No hay ningún problema que yo omita esto. Entonces me quedaría simplemente 2a. 2a dividido entre 1 es lo mismo que 2a. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente, se corrobora de que esas dos expresiones son iguales. Arranqué en la expresión del lado izquierdo, hice operaciones, hice álgebra, y bueno, logré establecer de que esa operación del lado izquierdo
es lo mismo que 2A. O sea que se comportó muy bien. ¿Listo? ¿Preguntan, muchachos, dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces aquí hay varios ejercicios para hacer de estos, de hecho. Ujú. Voy a hacer otro de estos, simplemente como para que quede claro. Mm, Por aquí hay uno muy parecido. Tiene que dar MA. Listo. Voy a hacer este, el C. Tiene que darnos M por A. Listo. Voy a hacer ese C y voy a copiarlo del texto. Listo. Y ahora sí, voy a copiarlo acá. Entonces, eso va a ser. Esto lo voy a copiar. Entonces, creo que se borró, no. Está. Entonces, voy a copiarlo de acá. Dijimos que el C. Ahí está como raro eso, pero bueno. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Tenemos que copiar y tenemos que simplificar esa expresión del lado izquierdo, que es más larga, y determinar que eso que está en el lado izquierdo me da exactamente lo mismo que M por A. Me da exactamente M por A. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, lo voy a hacer rápidamente, quedaría entonces así. M por A, lo voy a dejar intacto por lo pronto, ahora lo cambiamos, pero entonces quedaría así. M por A a la 1/3 sigue intacto sobre 2NB. Eso se mantiene tal cual. Esto va a ser dividido, voy a colocar el dividido, y entonces va a ser la división, o va a ser con la división entre este número que está aquí colocado, que es 3n a la 1/2 por a la 1/3. A ver, el de acá. Ese está aquí, ¿no? Ese está ahí. Entonces me quedaría así. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a quitar ese paréntesis de una vez. ¿Cómo voy a quitar ese paréntesis? Ubicando o teniendo una propiedad de la potenciación facilita. La propiedad de la potenciación va a ser así. Si nosotros tenemos, la propiedad de la potenciación va a ser así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una expresión, si nosotros tenemos, por ejemplo, una expresión de la forma, yo qué sé, pongámosle 2 por a a la 3, supongamos, y aquí a está elevado a la 16. Si a está elevado a la 16, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, aquí estaba elevado a la menos 16 o la 16, a ver, un positivo o un negativo. Menos 2, está elevado a menos 2, entonces pongámosle el mismo menos 2. Está elevado a la menos 2, entonces pongámosle el mismo menos 2. ¿Listo? Está elevado a la menos 2, entonces pongámosle el mismo menos 2. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese planteamiento de ahí? Pues realmente es muy sencillo, es acorde con lo que hicimos hace rato. Como está elevado a una potencia negativa, entonces simplemente yo invierto, cambio el orden de la potencia y ahí ya procedo a utilizar las propiedades de las potencias. Entonces quedaría así. Esto de aquí yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Coloco el A arriba, el A está en el denominador, lo paso arriba en el numerador, coloco a la 3, ¿listo? Sobre 2 a la menos 2, de hecho. Y todo esto elevado, y todo esto
elevado a la, vamos a ver, aquí estaba, lo copiamos bien. Y a ver si lo copiamos bien, eso está bien, eso está bien. Y nos faltaba este de acá. Listo. Entonces nos faltaba ese de acá. Entonces me quedaría así. A elevado a la 3 a la menos 2, ¿cierto? Sobre 2, aquí lo voy a la 2, sobre 2 a la 2, sobre 2 a la 2. ¿Listo? Aquí voy a borrar. Y aquí 2 a la 2. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Debido a que nosotros teníamos una potencia negativa, y en este caso de un cociente, lo que hacemos para calcular esa potencia menos 2 es lo siguiente. Primero, invertimos en el paréntesis. Lo que está en el numerador lo paso al denominador, lo que está en el denominador lo paso al numerador, ¿cierto? Por eso el a la 3 me quedó acá arriba y por eso el 2 me quedó en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, ahí yo hago un primer cambio. Lo que está en el numerador lo paso al denominador y viceversa. Lo que está en el denominador al numerador. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Finalmente, yo puedo aplicar propiedades de las raíces, propiedades de las potencias, y como aquí tengo potencias anidadas, 2 a elevado a la 3 elevado a la 2, esto va a ser lo mismo que a elevado a la 6 sobre 2 elevado a la 2. ¿Listo? Y aquí un segundito porque nos falta incluirle el 2 también. A la 4. ¿Listo? A la 4 quedaría entonces ahí. Esto, el 2 elevado a la 4. ¿De acuerdo? Y esto está elevado a la 2. ¿Listo? Entonces quedaría así. De nuevo, entonces, tenemos 2 sobre a la 3 elevado a la menos 2 es por, ¿cómo hacer esta operación? Pues entonces, como está elevado a una potencia negativa, lo que yo hago es eh, invertir esa expresión o esa fracción que tenemos ahí de 2 sobre a la 3, la invierto y coloco en cada uno, tanto en la parte superior como en la inferior, colocamos entonces el cuantificado, bueno, colocamos entonces la potencia, ¿no? La potencia exactamente, que en este caso es 2. ¿Listo? Entonces me quedo arriba a la 3 elevado a la 2 y me quedo en el denominador 2 a la 2 elevado a la 2. ¿Listo? ¿Esto qué es? Propiedades de las potencias anidadas, esto es a a la 3 por 2, 6, y de abajo en el denominador me queda a la 2 por 2, que es 4. O sea que esto me da a la 6 sobre 24. ¿Listo? A la 6 sobre 24. Eso es lo que me dice esa partecita de ahí. Me quedaría a la 6 sobre Profe, 24. ¿Listo? ¿Sí? Dime. profe, ¿por qué quedó 2 a la 2? 2 a la 2 elevado a la 2, ¿por qué? Ahora ya lo hemos puesto. A ver, fue que lo pusimos mal. Ya lo hemos puesto, parece, ¿no? A ver, vamos a ver. Revisémoslo entonces otra vez. ¿Vale? Revisémoslo aquí rapidito. Entonces, el, creo que vas a tener razón. El a la 3 sube y queda a la 3 elevado a la potencia 2. Ese está bien. El 2 que está en el numerador, ese baja y queda 2 elevado a la potencia que es 2. Es decir, que queda 2 a la 2, ¿cierto? Listo. Tienes toda la razón. Aquí queda simplemente 2 elevado a la 2. Sí, tienes toda la razón. Entonces aquí va 2 a la 2, que al final de cuentas, pues 2 a la 2 es 4, ¿no? Entonces puedo colocar incluso el 4 aquí. ¿Listo? El 4 aquí. Entonces ahora sí, vamos a concentrarnos en nuestro ejercicio. ¿Listo? El ejercicio de acá. Y entonces recuerden cómo hicimos para trabajar con esa potencia menos 2. Invertimos los elementos y eso lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría así. Miren, invierto el b a la menos un medio que está en el denominador, lo paso arriba y lo elevo a la 2, justamente como hicimos hace ratito. ¿Listo? Ahora el otro. Todo el que está en el numerador, yo lo invierto, 3
a la n a la 1/2 por a la 1/3 y lo elevo a la 2. ¿Listo? Eso sería, ¿de acuerdo? Ahí ya utilicé el -2 que está elevado afuera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues comenzar a aplicar propiedades. Miren que en este que voy a marcar aquí de color amarillo, vamos a cambiar de color aquí, en ese que voy a marcar aquí de color amarillo, yo puedo utilizar la propiedad de la potencia anidada. Es decir, esa potencia menos 1/2 con la potencia 2 las puedo multiplicar y ya quedaría. ¿Listo? Mientras que en el denominador, yo primero tengo que utilizar la propiedad de la distributividad de la potencia con respecto a la multiplicación. Esta potencia 2 la paso acá y la paso acá. ¿Listo? A potencia 2 la paso ahí y la paso ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este instante. Quedaría entonces así. La primera parte no he hecho nada. Entonces, el m por a la 1/3 sigue vivo, no he hecho nada con él. El 2nb sigue vivo, no he hecho nada con él. Profe, Dime. ¿cómo Aquí es un 9, ¿no? pasamos de 9NB a 12NB? Listo, Sí, aquí, ¿cómo listo. pasamos? No, no, tiene Ah, ya. razón. El 9. Vale, estoy como desconcentrado hoy, que estamos haciendo como con bastantes errores, pero no, ya hay que ponerse las pilas porque ya no podemos cometer más errores. ¿Listo? Entonces, este ya aquí ya quedó listo. Entonces, ahora dividido, listo. Ahora entonces, vamos a hacer lo que dijimos. Voy a aplicar la propiedad de las potencias anidadas. Quedaría entonces b elevado a la 1/2 elevado a la 2, ¿cierto? Esas potencias se multiplican. Entonces me queda b elevado a la 1/2 por 2, me queda 1 de hecho, y con el menos me queda menos 1. ¿Listo? En otras palabras, voy a hacerlo por aquí afuera. b a la menos 1/2 elevado a la 2, por la propiedad de las potencias anidadas, las potencias se multiplican, ¿cierto? Esto es menos 1/2 por 2. ¿Qué fue lo que yo hice? Cancelé el 2 con el 2 y me queda b a la menos 1 al final de cuentas, ¿cierto? Entonces fue lo que yo obtuve aquí. B a la menos 1. ¿Listo? Y en el denominador lo mismo, pero entonces vamos a distribuir esta potencia 2. Entonces quedaría así. Quedaría 3 a la 2 por n a la 1/2 por 2, que es 1, por a la 2/3. Ahí multipliqué las potencias, ¿vale? Apliqué la distributividad con respecto a la potencia y de hecho de una vez apliqué la propiedad de las potencias anidadas. La primera que salió fue la de 3 a la 2, que la puse intacta, ¿cierto? 3 a la 2, esa fue la primera que puse acá. Luego seguía n a la 1/2 a la 2, ¿cierto? Esa es la que seguía. N a la 1/2 a la 2. Las potencias se multiplican 1/2 por 2. Cancelé el 2 con el 2 está dividiendo, está multiplicando al mismo tiempo y me quedó n a la 1, que fue el que puse aquí. ¿Listo? Que fue el que puse ahí. Y la segunda sería entonces el a elevado a la 1/3 a la 2. Pero eso es por la ley de las potencias a elevado a la 2 por 1/3, que es 2/3. ¿Listo? Por eso me quedó tal cual aquí. Ahora, vamos a hacer esa división. Esa división puede ser que lo confunda uno un poquito más porque igual hay que hacer una operacioncita ahí también. ¿Listo? Hay que hacer alguito ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa división. ¿Cómo hago yo la división entre dos fracciones? Si yo tengo, por ejemplo, a sobre b y lo voy a dividir, por ejemplo, con c dividido entre d, ¿cómo hago esa división? Pues bueno, la manera más fácil es invertir el c sobre d y escribirlo así. A sobre b dividido c sobre d es lo mismo que a sobre b multiplicado con d sobre c. Invierto ese c sobre d, lo invierto y paso de una división a una multiplicación. Esto me queda a por d sobre b por c. ¿Vale?
Esa es la manera, pues, digamos, de dividir dos fracciones, ¿no? O lo que es lo mismo, las multiplico en X, A por D, sobre B por C, sobre B por C. O lo que es lo mismo, la multiplico en X. Entonces, justamente lo que vamos a hacer aquí, vamos a establecer esa división de ahí. Entonces, o invierto el de la derecha, o lo que es lo mismo, multiplico en X, ¿cierto? Entonces, quedaría así. M por A a la 1/3, no he hecho nada con él, y multiplico, ¿cierto? En X, y me quedaría que multiplica a 3 al cuadrado por N a la 1, que le puedo escribir N simplemente, por A a la 2/3. Sobre, ahora, perdón, 9 N por B, ¿cierto? Por B a la menos 1, por B a la menos 1. ¿Listo? Ahí ya realicé la división. Ahí ya realicé esa división que teníamos ahí. ¿Qué es lo único que me queda? Simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, está realmente sencillo. Está realmente sencillo simplificar por lo siguiente. ¿Listo? Está realmente sencillo simplificar por lo siguiente. Aquí es a la 2/3, ¿no? Aquí es a la 2/3. Está realmente sencillo multiplicar por lo siguiente. Observen lo que pasa aquí. El n, por ejemplo, está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo. Entonces puedo cancelarlos. Puedo cancelar este n con este n y desapareció ese n de ahí. ¿Listo? Puedo cancelar ese n que tenemos ahí. ¿Listo? Observen también qué pasa con el b. El b, de hecho, también se va a simplificar, se va a cancelar, porque tenemos en este denominador b por b a la menos 1. La propiedad de las potencias dice que nosotros, si tenemos dos potencias, las potencias se suman, ¿no? A a la m por a a la n, esto es a la m más n. ¿Listo? Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, a a la 1 por a a la menos 1, las potencias se suman. Esto es a la 1 más menos 1, ¿cierto? Se suman las potencias respetando el signo menos, y esto me quedaría a elevado a la 1 más menos 1, y 1 más menos 1 es lo mismo que 1 menos 1, que es 0, y a la 0 es 1. ¿Listo? Significa entonces que b por b a la menos 1 nos da como resultado b a la 1 menos 1, que es b a la 0, que es 1. Ya que estos dos que voy a colocar aquí en color amarillo, esos dos nos dan como resultado 1, ¿de acuerdo? Esos dos nos dan como resultado 1. Entonces, también se simplifica ahí, porque estos nos van a dar como resultado 1. Ahorita lo colocamos. Simplemente, pues, que para indicar que ya se operó con ellos también. ¿Listo? Entonces, voy a colocar un igual aquí y coloquemos nuestro avance. El m, no he hecho nada con el m. El a a la 1/3, no he hecho nada con el a a la 1/3 todavía. El 3 al cuadrado, sí lo puedo expresar de una vez. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. El a la 2/3 no he hecho nada con él todavía. Sobre 9 por b a la menos 1, que nos dio 1. Entonces, por 1. Simplemente quedó ahí. O puedo dejar simplemente el 9, porque 9 por 1 es el mismo 9. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? El 9 está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo. Yo los puedo cancelar y desapareció el 9. ¿Qué sigue? A a la 1/3 por a a la 2/3. Entonces, la misma base, potencias distintas, se están multiplicando. Entonces, las potencias se deben sumar. Entonces, el m sigue intacto, no he hecho nada con el m. El a nos quedaría con potencia 1/3 más 2/3. Las potencias se suman. Entonces me queda m por a la 1/3 más 2/3. Y 1/3 más 2/3, ¿cierto? Esto es lo mismo que 3 dividido entre 3. 1 por 1, 3 dividido entre 3. 1 por 2, 2. Esto me da 3/3, que es 1. O sea que esto me queda m por a elevado a la 1, o lo que es lo mismo, m por a. ¿Listo? Lo que es lo mismo, m por a. Creo que era justo donde teníamos que llegar, ¿no? Creo que era lo mismo. Aquí está. Justamente lo que nos decían. Que toda expresión de la izquierda era igual a m por a. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio en particular,
utilizamos muchísimo las propiedades de la potenciación para poder simplificar estas expresiones que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿No? Bueno, entonces, miren que aquí ya hicimos otro de esos. ¿Listo? Vamos a hacer otros de factorización de los de acá, donde incluso nos dan la tablita, esa tablita de expresiones. Entonces dice, utilice la información de las tablas para factorizar los siguientes polinomios. Entonces nos piden factorizar estos polinomios de acá. ¿Listo? ¿Cuáles tablitas tenemos que utilizar? Pues estas tablitas de acá. ¿De acuerdo? Son estas tablitas las que tenemos que visualizar para poder factorizar algo de esto. Ahora bien, ¿qué puede comentar uno acerca de la factorización? ¿Qué es factorizar un polinomio? ¿Listo? Resulta que uno pues siempre escucha desde el nivel de colegio, a uno siempre le están diciendo factorice el polinomio, factorice el polinomio, factorice el polinomio, encuentre una factorización, eso como desde octavo grado más o menos que uno ve eso, lo están molestando a uno con la factorización y uno al final de cuentas a veces ni sabe qué es factorizar. ¿Listo? Es simplemente como para aclarar. Factorizar es expresar un polinomio como factores. Es decir, factorizar significa tomar el polinomio que nos están dando, p de x, y lograr escribirlo como una multiplicación de varios polinomios pequeñitos o de menor grado. ¿Listo? De varios polinomios pequeñitos o de menor grado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es factorizar. Expresar como una multiplicación. Por ejemplo, x cuadrado más 5x más 6, yo lo puedo expresar, por ejemplo, como x más 3 por x más 2. Esa es una manera de expresar ese polinomio de ahí. Miren que lo que les decía, tomé el polinomio original, que es x a la 2 más 5x más 6, y lo expresé como un producto de dos polinomios de menor grado. ¿Listo? Lo factoricé. Y eso es lo que nos piden hacer ahí. Encontrar una factorización de esas expresiones que nos están dando ahí. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, con esta. Esta es la 2. Bastante sencilla. 8x al cubo menos 27. Por supuesto, tengo que guiarme de las tablitas que me están dando. Pero yo tengo que poder factorizar 8x al cubo menos 27. Y tengo que ver en cuál de los casos de los que están en la tablita, pues coincide con esto, ¿vale? En cuál de los casos está, en cuál de los casos coincide. ¿Listo? En este caso particular va a ser este, con diferencia de cubos. Voy a poderlo identificar como una diferencia de cubos. ¿Cómo veo que eso es una diferencia de cubos? Pues lo expreso como una diferencia de cubos. Resulta que yo sé que 2 al cubo es 8 y sé que 3 al cubo es 27, ¿cierto? 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, efectivamente 2 al cubo es 8, y 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27, o sea que efectivamente yo lo puedo expresar así. O sea que ese polinomio original yo lo puedo escribir como el polinomio 2 al cubo por x al cubo menos 3 al cubo. Yo lo puedo expresar así. Más aún, incluso utilizando la propiedad distributiva para la multiplicación, la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación, yo puedo escribir esto como 2x al cubo menos 3 al cubo. ¿Listo? Y de esa manera yo he puesto esa expresión algebraica, la he puesto en el marco de la tablita que nos está dando el taller.
porque ahora sí he logrado expresarla exactamente como una diferencia de cubos. Miren, ya tengo la forma 2A, A al cubo menos B al cubo. Ya tengo esa forma. ¿Quién es A? A es el que voy a colocar en este momentico de amarillo. Esto es A. ¿Listo? Esto es A. Esto es A al cubo menos B al cubo. ¿Quién es B? B es el que está por acá en amarillo, que es el número 3. Entonces, el de acá es B. Entonces, A es 2X y B es 3, ¿cierto? Y de esa manera ya encuadra todo, ya queda todo bien cuadrado con respecto a la tablita que nos está dando el taller de productos notables. De hecho, esa tablita, pues, es de productos notables o factorizaciones. Y nos dice que yo si tengo una diferencia de cubos, A al cubo menos B al cubo, yo la puedo factorizar como A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. Entonces, esa tablita me indica que si yo tengo A al cubo menos B al cubo, yo la puedo factorizar como A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado, ¿cierto? Ujú. Exactamente. Ahí corroboramos pues, para que no vayamos a cometer ningún error. ¿Listo? Entonces, con esa información en mente, yo ya voy a factorizar ahora sí esta expresión. Esto va a ser, recuerden, A menos B, entonces va a colocar A, que es 2X, menos B, que es 3. Aquí ya está A menos B, ¿cierto? Esto es B de acá. Eso es B. Entonces me quedaría A menos B, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a A cuadrado. Entonces, que multiplica a 2X cuadrado. ¿Listo? Más A por B, es decir, 2X por 3, ¿vale? A por B, más B al cubo, que es 3, más B al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Y ahí quedó factorizada esa expresión. ¿Listo? Ahí ya quedó factorizada esa expresión. Voy a borrar este de acá para darle más espacio y escribir finalmente esto como se debe escribir. Entonces me quedaría así. 2X menos 3, que multiplica ¿a quién? A 2X al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y X al cuadrado es X cuadrado. Más 2X por 3, 2 por 3, 6X. Más 3 al cuadrado, 9. Y listo. Ahí hice lo que me solicitaban. Miren que ahora sí tengo el término o el polinomio 8X al cubo menos 27. Lo he logrado expresar como la multiplicación de dos polinomios de menor grado. En otras palabras, por definición, lo he factorizado, ¿cierto? Lo he factorizado. Entonces, recuérdenlo bien. Si les dicen, factorice tal polinomio, entonces factorizar es nada más ni nada menos que expresar nuestro polinomio en términos de productos de polinomios de menor grado. ¿Listo? Entonces, justamente hasta ahí es donde llegamos con esta factorización de acá. ¿Vale? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara? ¿Sí? Bueno, si está claro, pues vamos a ver. Vamos a tomar otro. El 9X cuadrado más 30X más 25. Vamos a ver si podemos factorizar eso. Entonces quedaría así. 9X cuadrado, ¿cierto? Más 30X más 25. ¿Listo? Vamos a ver si lo podemos factorizar. Entonces, si queremos factorizar esto, si queremos ver más o menos cómo se puede factorizar esto, tenemos que guiarnos por alguno de los productos notables o por lo que sabemos nosotros de factorización. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese polinomio que nos dieron ahí encuadra más o queda como mejor cuadrado con esto de acá que le dicen
trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Miren lo que dice. Yo tengo a más b al cuadrado, eso por definición o expandiendo eso me quedaría a al cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Listo? En otras palabras, si yo lograse, por ejemplo, establecer que esa expresión que me dan tiene esta forma de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si yo lo logro escribir así, entonces lo puedo factorizar así. Lo puedo factorizar como a más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a tratar de ver. Si yo tengo una forma de esas. Entonces, ¿cómo lo voy a poder visualizar? Pues entonces, de acá y de acá, ¿cierto? De las esquinas, miren. Recuerden siempre, a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, según esto, según lo que queremos hacer, ¿quién debería ser a cuadrado? Según lo que queremos hacer, este debería ser a cuadrado, ¿cierto? 9x cuadrado debería ser a cuadrado. Según lo que queremos hacer, esto debería ser b cuadrado. Y según nuestra intuición o lo que queremos hacer, esto debería ser 2 por a por b. Entonces, eso es lo que tenemos que corroborar. ¿Listo? Si a cuadrado es 9x al cuadrado, ¿quién es a? La pregunta es, si a al cuadrado es 9x al cuadrado, ¿quién debería ser a? Entonces, lo que uno hace es expresarlo como un cuadrado. Por ejemplo, 25 yo lo puedo expresar como 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Significa que aquí me está indicando, me está diciendo que b es igual a 5. Me está diciendo que b debe ser 5, ¿cierto? Para que b al cuadrado me dé 25, pues significa que b tiene que ser 5. Aquí, 9x cuadrado yo lo puedo expresar así. Yo lo puedo expresar como 3 al cuadrado por x al cuadrado. Eso es 9x al cuadrado. O lo que es lo mismo, 3 por x al cuadrado. Entonces, 9x al cuadrado yo lo puedo expresar como 3x y todo esto al cuadrado. ¿Por qué lo puedo expresar así? Por las propiedades de la potenciación. Es decir, por la distributividad, mejor dicho, que tiene la potenciación con respecto a la multiplicación. Significa que aquí me está diciendo entonces que A debería ser 3x. ¿Listo? Me está diciendo que si todo esto funciona bien, que si todo esto va a salir bien, entonces A debe ser 3x y B debería ser el número 5. Si todo esto resulta bien, si todo esto va a salir como debería ser, entonces yo debería tener que A vale 3x y que B vale 5. ¿Qué hacemos ahora? Pues verificar si ese término del medio que es 30x, pues tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma 2 por A por B, donde A es 3x y donde B es 5. Verificar que ese polinomio o que ese término de la mitad pues tiene esa forma. 2 por A por B, ¿cierto? Donde A es 3x y donde B es 5. Entonces veamos, 2 por A por B, ¿a qué sería igual? Sería 2 por A, pero A es 3x. Y por B, pero B es 5. Entonces me quedaría 2 por 3x por 5. 2 por 3, 6, por 5, 30, x. O sea que estoy indicando, es básicamente lo siguiente. Estoy indicando que con estos valores de A y de B, así como los escogimos nosotros, que A vale 3x y que B vale 5, como nos sugiere el ejercicio, entonces yo ya tengo que efectivamente el término de la mitad corresponde a 2 por A por B. ¿Listo? Mejor dicho, en otras palabras, esta expresión que nos dieron 9x cuadrado más 30x más 25 tiene la forma a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado, donde a es 3x y donde b es 5. Entonces, por la tablita que tenemos, ya sabemos, ¿ves? Esto se borró. Ahí está. Por la tablita que tenemos, ya sabemos que esto se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza? Se factoriza así. A más b
al cuadrado, ¿cierto? Esa es la factorización de eso. O sea que esto nos quedaría a, que es 3x, más b, que es 5, al cuadrado. Y listo, terminamos. Esa es la factorización de ese polinomio. Entonces, eso es lo que teníamos que caer en cuenta, de que ese polinomio, esa expresión que nos daban, pues tenía la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, de la forma a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Qué teníamos que escoger nosotros? Lo que teníamos que escoger era quién es A y quién es B, ¿cierto? Eso es lo que teníamos que ver, descubrir exactamente quién va a ser A y descubrir exactamente quién va a ser B. Y en este caso particular nos dimos cuenta de que A es 3x y de que B es 5. Si sucede eso, entonces sucede pues que estamos en buenos términos y eso lo podemos factorizar como 3x más 5. ¿Listo? Eso es lo que tocaba hacer en este caso. Simplemente pues poder visualizar esa parte de ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, entonces ahí hemos avanzado un poquito. ¿Listo? Asimismo, pues varios ejercicios se resuelven así, ¿no? Por ejemplo, este también se va a resolver así mismo. Toca visualizar quién es A, quién es B. ¿Listo? Por ejemplo, este de aquí, toca pensarlo un poquito más. Toca resolverlo con respecto a, miren que es con respecto a esta de acá. Los signos así lo sugieren. Miren que tenemos x al cubo menos 6x cuadrado. Hasta aquí. Sigue un más 12x menos b al cubo. Entonces, se sugiere, ves, que debería tratarse con esta forma acá. ¿Listo? Ya como les comentaba, así pues nosotros vamos descubriendo con quién vamos factorizando esos términos de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna comentario adicional que tengan? Ujú. Ok, listo. Ujú, al máximo. Pues. Bueno, antes de que me olvide, es un comentario con respecto a la factorización. Resulta que yo les decía a uno desde el principio, desde hace años, desde que uno está en el colegio, siempre le dicen factorice el polinomio. Resulta que factorizar no es algo tan fácil. ¿Listo? Factorizar polinomios no es algo tan sencillo. Resulta que a nivel general, no hay una manera que uno diga que por ahí lo va a hacer siempre. Es decir, no hay un procedimiento estándar para la factorización de polinomios y eso es una desventaja grande. Cada polinomio es distinto y cada polinomio va a tener al final de cuentas una estrategia para factorizarse. Pero como les digo, pues va a cambiar de polinomio a polinomio y eso hace que sea muy difícil. Algunos polinomios van a ser imposibles de factorizar, otros polinomios vamos a poderlos factorizar un poco más fácil, pero pues a nivel general es muy complicado, ¿listo? A nivel general es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ese comentario pues por ahí para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, uno pues puede hacer como algunos truquitos, como algunas cositas que le permita pues algunas factorizaciones sencillas, pero si uno se pone a pensar pues para todos los polinomios va a ser bastante complicado poderlo factorizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos esto de acá. Veamos este de acá. ¿Listo? Veamos ese polinomio de ahí y tratemos de factorizarlo. Tratemos de hallar una factorización de ese polinomio. Entonces, ¿qué haría así? Lo voy a copiar acá. ¿Listo? Entonces, aquí. ¿Y lo copié? No, ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que ese polinomio x a la 4 más x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 5x menos 2
Imaginémonos que, por ejemplo, vamos y en el examen nos dicen factorice este polinomio. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Listo? Como ya les dije, a nivel general, para todos los polinomios es algo totalmente distinto y algunas veces hasta imposible. Pero entonces, si uno le dicen, tiene que factorizar ese polinomio, pues bueno, algo se nos tiene que ocurrir para poderlo factorizar, ¿vale? Algo se nos tiene que ocurrir. En este caso, si me dicen, por ejemplo, factorice este polinomio, ¿yo qué voy a hacer, por ejemplo? ¿Yo qué haría? Yo voy a juntar este de acá con este de acá con este término de acá. Es decir, voy a asociar esos tres términos de ahí. Voy a asociar x a la 4 menos 3x cuadrado menos 2. Los asocio. ¿Por qué los asocio? Ya les indico por qué voy a asociar esos dos términos. Y voy a dejar el x a la 3 y el menos 5x también asociados. X a la 3 menos 5x también asociados. ¿Listo? Entonces, miren por qué me conviene asociar así. Por ejemplo, para saber si eso tiene alguna factorización. Entonces, me conviene asociarlos así porque, por ejemplo, del polinomio del segundo término, este polinomio que estoy pintando en amarillo, de ese polinomio en amarillo yo puedo factorizar una x. ¿Listo? De ese polinomio en amarillo yo puedo factorizar una x. Entonces, ahí ya puedo hacer algo. Sé que si lo escojo así, yo voy a poder factorizar una x y me quedaría así. Menos 3x cuadrado menos 2. Aquí no he hecho nada. Más. Y de aquí yo puedo factorizar una x y me queda x factor de x al cuadrado menos 5. ¿Listo? Me quedaría factor de x al cuadrado menos 5. Entonces, ahí por lo menos, escogiéndolo así, yo ya puedo factorizar una x del segundo término. Entonces me quedaría así. X factor de x al cuadrado menos 5. ¿Qué pasa con el primer término? Lo que pasa es que este primer término me quedó potencia x a la 4, potencia x a la 2 y potencia 0, ¿cierto? X a la 0, que es el último término, que es el término constante. Entonces tengo potencia x a la 4, potencia x a la 2 y potencia x a la 0. ¿Listo? Sucede que ese polinomio de ahí, pues prácticamente yo lo puedo tratar, puedo operar como si fuese un polinomio de grado 2 y no de grado 4 como está ahí. El hecho de que la potencia de la 4 salte a la 2 y esto es a la potencia 0, me permite a mí prácticamente tratarlo como si fuese un polinomio cuadrático. ¿Por qué? Porque si tengo x a la 4 menos 3x cuadrado, voy a copiarlo acá. Por ejemplo, tengo x a la 4 menos 3x cuadrado, ¿cierto? Menos 2. Miren qué es lo que voy a hacer con ese polinomio para poderlo tratar como si fuese un polinomio común y corriente de grado 2. Lo que voy a hacer es un cambio de variable. Es una técnica que es bastante conocida y bastante utilizada y que seguramente muchos de sus cursos la van a utilizar. Es un cambio de variable. Entonces, coloquemos así. Sea, por ejemplo, t, la variable t nueva, igual a x al cuadrado. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a llamar a x al cuadrado, lo voy a llamar t. Ahora, ¿listo? Entonces, ¿qué me quedaría este polinomio en la variable x? Ahora actualizándolo a la variable t. Pues me tendría aquí x a la 4. Entonces, si t es igual a x al cuadrado, pues x a la 4 es t al cuadrado. Entonces aquí tendría un t cuadrado. Le actualizo la variable x a la variable t. Menos 3 por x al cuadrado. Pero x al cuadrado es t. Menos 2. Entonces, en todas las partes donde me apareció la variable x, yo la actualicé a la nueva variable que es la variable t. Y miren que eso me hace ahora sí ver oficialmente que ese polinomio de grado 4, que estaba a la potencia 4, luego pasaba a la potencia 2 y luego pasaba a la potencia 0, yo lo puedo estudiar, yo lo puedo ver como si fuese un polinomio cuadrado común y corriente. ¿Listo? Un polinomio de grado 2 común y corriente. Y resulta que ese polinomio t al cuadrado menos 3t menos 2
pues yo ya tengo truquitos para factorizarlo. ¿Cuáles son los truquitos que tengo para factorizar ese polinomio? Pues, por ejemplo, colocar aquí dos paréntesis. Eso es un truquito, ¿cierto? Coloco T acá y T acá. Y busco dos números que multiplicados me den menos 2, pero que sumados me den menos 3. ¿Listo? Si los hay, pues, si los logro ubicar, si los logro tener, dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 3. Incluso ahora estoy viendo que creo que ni los hay, ¿no? Creo que ni los hay. Vamos a ver, yo lo copié bien. Ujú. Listo, está bien. Entonces, si lograse factorizar esto, entonces tendría que ubicar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 3. Entonces, como les digo, aquí es donde ya viene el problema de cómo factorizar, puesto que en general no hay una manera de factorizar esas expresiones. ¿Listo? En general, nadie puede darles a ustedes una técnica que les diga, no, hagan esto y siempre van a factorizar. No, nadie puede dar eso. ¿Listo? Nadie puede encontrar una técnica en general para factorizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ver si esto se puede factorizar? Pues haciendo el gráfico así como lo hicimos hace rato. ¿Listo? Así como hicimos hace rato, nosotros miramos un gráfico, creo que fue acá, en Desmos, y visualizamos si el polinomio se podía factorizar o no. ¿Listo? Voy a colocar el polinomio acá. El polinomio es, eh, voy a colocarlo en términos de x. X al cuadrado menos 3x menos 2. ¿Cierto? X al cuadrado, ¿cierto? Menos 3x menos 2. ¿Listo? Y por aquí está. Aquí me dice que hay una factorización, que hay cortes con el eje Y, pero miren que no son sencillos, no son triviales, puesto que me dan números muy raros. Me dan menos 0.562 y 3.562. ¿Listo? Me están dando números muy raros. Entonces, significa que de esta manera no lo voy a poder factorizar. No lo voy a poder factorizar. No voy a poder encontrar números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 3. Otra manera entonces de factorizar este polinomio es aplicándole la fórmula cuadrática. Si ya vemos que con este truco no podemos hacerlo, entonces le aplicamos la fórmula cuadrática. Entonces pongámoslo acá otra vez, menos 3t menos 2, por ejemplo, y veamos que igualámoslo a 0, por supuesto, para hallar la factorización de esto, para hallar las raíces de este polinomio. Y entonces recuerden la fórmula cuadrática, ¿no? Esto era menos b, más o menos, raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2a. ¿Listo? Será menos b, más o menos, raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2a. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituir, averiguar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c en nuestro polinomio y sustituir ahí. Entonces resulta que a es el término que acompaña a la t cuadrado, que en este caso es 1. B es el que acompaña a la t, que en este caso es menos 3. Y c es el término independiente o el término constante, que en este caso es menos 2. Entonces, con esa información sustituyo aquí. Entonces sería menos b, pero b es menos 3. Entonces menos 3. Menos 3. Más o menos raíz de b cuadrado, pero b es menos 3, es decir, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, pero a vale 1, por c que vale menos 2. ¿Listo? Sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Ahora sí, simplifico y hago todo esto. Menos por menos más, ya que aquí me quedaría menos y menos más, menos 3, me quedaría 3, más o menos, raíz de menos 3 al cuadrado es 9, menos por menos más, ¿cierto? Menos de acá por menos de acá es más, y 2 y 4 por 1, 4 por 2, 8. ¿Listo? Sobre 2.
Entonces 4 por 1, 4, ajá, sobre 2. ¿Listo? Y entonces me quedaría así. T es igual a T más o menos raíz de 17 sobre 2. ¿Listo? O sea que las raíces de ese polinomio son 3 más raíz de 17 sobre 2 y T igual a 3 menos raíz de 17 sobre 2. ¿Vale? Entonces, por eso era que yo les decía, factorizar un polinomio no es fácil y muchas veces va a resultar hasta imposible. Entonces, miren lo que pasó aquí. Me dio que las raíces de ese polinomio eran 3, ¿cierto? Más raíz de 17. Aquí está bien, esto es 9, 2 por 4, 8, está bien, de hecho, sobre 2. ¿Listo? Entonces, me dieron que las raíces de ese polinomio son muy difíciles, por eso es que yo no podía encontrar, por eso es que no se me ocurrió ningunos números para colocar acá, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro polinomio original, pues está siendo difícil de factorizar. Está siendo difícil, complicado de factorizar. Por una parte, pues, hasta aquí lo pude factorizar. Esto me quedó como que x, que multiplica x cuadrado menos 5. Pero el de acá, pues sería como que ¿cierto? X menos eh, aquí está, menos raíz de todo esto. Bueno, está siendo complicado de factorizar, ¿vale? Entonces, por eso les decía, muchachos, siempre que vayamos a factorizar, hay que tener cuidado, ¿listo? Los polinomios en general, no hay una manera de factorizarlos algebraicamente. No hay una manera de factorizarlos algebraicamente. ¿Qué nos queda? Pues entonces apoyarnos en la tecnología, hacer la gráfica de ese polinomio y mirar cuáles son las raíces de ese polinomio para poderlo factorizar. Si ya vemos que algebraicamente no se puede, si vemos que es muy difícil, si vemos que es imposible, eso de hecho va a pasar a menudo, no solamente con este polinomio, sino con muchísimos, casi todos los polinomios van a ser así de complicados para graficar. ¿Qué hacemos entonces? Pues si ya no tenemos de otra, pues lo ponemos a graficar, ¿vale? Pongamos a graficar a ver qué nos da. Miren, x a la 4 más x a la 3, ¿cierto? Pongamos a graficar a ver qué nos queda. Entonces, ¿qué haría? X a la 4 más x a la 3 menos 3x cuadrado menos 3x al cuadrado. ¿Listo? Menos 5x menos 2. Menos 5x menos 2. ¿De acuerdo? Ese polinomio de aquí, miren la gráfica que está dando. Esta es la gráfica de ese polinomio. Y entonces, aquí, ¿qué puede observar uno? Pues ya gráficamente es posible observar cuáles son las raíces de ese polinomio. Recuerden que las raíces eran entonces los números en donde corta el polinomio al eje X, ¿cierto? Incluso aquí en el Desmos, que es esta página donde estamos graficando, incluso aquí se puede visualizar. Lo corta en -1 y lo corta en 2. En -1 y en 2, ¿de acuerdo? Entonces, esas van a ser las raíces de ese polinomio. Ni siquiera hay más raíces, solamente esas dos. Lo corta en -1 y lo corta en x igual a 2. O sea que esos dos raíces deben estar ahí. Esas dos deben ser raíces de ese polinomio. ¿Listo? Y solamente tiene esas dos raíces. Entonces, por eso les decía, ese polinomio puede ser bastante complicado de factorizar. Entonces, incluso solamente tiene dos raíces. -1 y 2. ¿Cómo hacemos entonces para factorizarlo ahora sí con esta ayuda que tenemos acá? Una manera que podemos hacer para factorizarlo, por ejemplo, ya teniendo esta ayuda aquí visual, es aplicando entonces la división sintética, ¿no? Aplicando la división sintética, yo puedo ver si esto de aquí lo puedo factorizar de esa manera. Entonces, miren todas las vueltas que tenemos que hacer para un solo polinomio. Y esto lo que les digo desde el principio, ¿no? Un polinomio en general es muy difícil de factorizar. ¿Listo? Entonces,
Veamos ahora con división sintética para terminar. Entonces quedaría así. Voy a volverlo a copiar. Quedaría x a la 4. Voy a volverlo a copiar acá. Menos, quedaría más x al cubo. Menos 3x al cuadrado. Menos 5x menos 2. ¿Cierto? Voy a aplicarle división sintética. Entonces con x menos 2. ¿Listo? Porque 2 me está dando en la gráfica que 2 es raíz de ese polinomio. Entonces, en división sintética, recuerden que yo pongo son los coeficientes. Coeficiente de x a la 4 es 1. Coeficiente de x a la 3 es 1. Coeficiente de x a la 2 es menos 3. Coeficiente de x es menos 5. Y coeficiente constante es menos 2. Y le voy a hacer la división sintética con menos 2. ¿Por qué con menos 2? Porque yo tengo ya idea de que 2 es raíz de ese polinomio. Ya tengo alguna idea de que 2 es raíz de ese polinomio. Entonces vamos a hacer la división sintética con menos 2. ¿Listo? Recuerden que si 2 es raíz, entonces x menos 2 es la factorización. Por eso estoy colocando menos 2 ahí. Entonces en división sintética yo bajo el primero, ¿cierto? Se baja el primero. Y ahora entonces comienzo a operar. Menos 2 por 1 da menos 2. Y hago la operación acá. 1 menos 2 me da menos 1. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo. 2 menos 3 da menos 1. Menos 2 por menos 1 da 2. Menos 2 por menos 1 da 2. ¿Cierto? Y entonces hago la división acá, ¿no? Menos 2, a ver, ¿qué haría entonces así? Menos 5. Menos 2 da menos 3, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver si está bien. Bajo aquí están, sí. Da menos 2, aquí menos 2, 1 menos 2 da menos 1, está bien. Entonces, menos 2 menos 1 da 2 positivo, aquí está bien. Aquí entonces menos 3 más 2 da menos 1, está bien. Menos 2 por menos 1 da 2, aquí está bien. Y menos 3 más 2 da menos 5 más 3 da menos. Ok, listo. Y este daría entonces 6 y aquí 4. Pero entonces está raro. ¿Por qué me dio 4? A ver, listo. ¿Por qué me dio 4? Veamos aquí la gráfica. La hicimos mal. Vamos a ver. X a la 4 está bien. Menos 5x menos 2. Menos al cuadrado. Menos 2. Raro, ¿por qué me dio mal aquí? De aquí, bajo este está bien, menos 2 aquí, este está bien, tan. Vamos a ver, este de aquí, esta multiplicación está bien. 2 está bien, aquí menos 1, tan. Bueno, está raro, porque me dio un 4 aquí y no debería haber un 4, está raro. Vamos a hacer una cosa, muchachos, pues el tiempo ya se nos agotó. Voy a pasar este ejercicio a mano, ¿vale? Voy a hacerlo a mano y se los coloco en el Classroom, ¿listo? Porque aquí ya está raro de por qué me dio un 4. No debería darme a un 4, sino que tiene que darme a un 0. ¿Listo? Pero bueno, no nos preocupemos. Esto con los polinomios es así. Con los polinomios va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque los polinomios son muy difíciles de factorizar. Y entonces siempre nos vamos a encontrar problemas con ellos que nos va a quedar un poquito difíciles. Vamos a ver qué pasó aquí. Voy a revisarlo por completo. Voy a hacer la factorización de este polinomio y se los monto en el Classroom. ¿Listo? Para que quedemos también, pues, no quedemos con la duda todos. De pronto fue que algo acá, aunque la gráfica, pues según hicimos la gráfica me ilustra que hay una raíz en 2, aquí está, y me ilustra que la otra raíz es en menos 1. Entonces voy a revisar bien aquí esto y según eso, pues entonces tengo que mirar bien cómo va a ser la factorización de ese polinomio. ¿Listo? Ahorita que ya no alcanzamos, son las 3.
De todas maneras, pues voy a hacerlo, voy a mirar bien la corrección. Profesor, Dime, Sean. ¿usted nos podría hacer un favor de subir la clase al Claro? Claro que sí, por supuesto. Entonces sí, vamos a hacer eso. Subimos la clase, por supuesto, y voy a hacer esto entonces a mano, voy a mirar bien la corrección, es decir, aquí debió haberme dado 0, según la gráfica, ¿cierto? Tenemos raíz en 2 y raíz en menos 1, pero entonces voy a mirar bien qué pasó, ¿listo? A ver dónde fue que nos equivocamos, ¿listo? Y por supuesto que la clase la subimos, incluso está también la del martes pasado con el otro grupo, también está ahí para que de pronto les puede servir algo para el parcial. Y ya nos veríamos, listo, en estos días. ¿Vale, muchachos? Si tienen preguntas y tienen alguna duda, pues me comentan ahí por correo electrónico, me comentan por acá y no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? Que estén muy bien, entonces. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Muy bien. chao. Nos vemos. Chao.